¿Cómo están? El lunes 13 de junio de 2022. Este es el podcast electoral del Líbero, junto a Darío Paya y a Pepe Out, como cada semana, ¿no? Estamos entrando en una zona ya electoral bastante clara, bastante nítida, y si uno revisa la discusión pública, si uno revisa las encuestas, parecen estarse consolidando dos alternativas que son muy parecidas. Si ustedes leen los columnistas del fin de semana, fíjense que está la opción del apruebo para reformar o para reparar o para corregir, o el rechazo para reformar, como alternativas que parecen estar ahí en una especie de lucha, y la gente como que debiese elegir por una especie de mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Porque ya parece que lo ideal ya no existe. Darío Paya, no sé cómo lo ves tú. Efectivamente, alguien podría decir que si uno toma todos esos números, hay algo así como un 60% del electorado que está de acuerdo que esta constitución, un poco más incluso si uno lo lleva a 100, las opiniones expresadas, entre las cuales hay un acuerdo que esta constitución está mal, ¿no? Que el proyecto de constitución está mal. Pero mira, siento al menos que yo debo hacer un apunte, porque la semana pasada dije, ante los números que daban cuenta de un estrechamiento en la distancia entre el rechazo y el apruebo, dije, esperemos una semana más a ver si se confirman esos números, porque en series de encuestas de repente hay una que se sale de la norma. Bueno, por tanto debo decir que se confirma ese estrechamiento, si bien caen las dos opciones. Es verdad que cae el apruebo un poquito más que el rechazo, pero son números que están dentro del margen de error respecto de los números de la semana pasada. De manera que podemos, como primer apunte, decir, efectivamente hay un relativo estrechamiento. Pero hay una cosa interesante en relación a lo que tú planteas, Eduardo, y es que si tú sumas la gente que dice, me gusta el proyecto de constitución tal cual está, con los que dicen, prefiero aprobar para arreglarla después, los sumas. Y por otro lado sumas a los que te dicen, prefiero rechazar para arreglarla después, o, porque los hay también y no pocos, que te dicen, prefiero quedarme con la que tenemos hoy. Bueno, esos dos grupos, esas sumas de dos grupos, también están empatadas entre sí. Creo que son dos puntos de diferencia. De manera que incluso cuando das opciones y toda clase de facilidades, se manifiestan números muy parecidos, lo que a mí me sugiere a mirar con atención, porque muchas veces esos números esconden la opción no manifestada cuando tú les planteas el voto propiamente tal. Es una manera distinta de darte a entender. Ideal sería tener acceso, no es el caso de ninguno de nosotros, a las respuestas que cada persona da para correlacionar esta segunda pregunta, que como que se aproxima a la insinuación del voto, con el voto propiamente tal, a ver si son las mismas personas o hay otras que sí se manifiestan acá, pero no acá. Bueno, pero en fin. Pero sobre el tema de fondo que tú planteas, yo creo que ahí probablemente esté planteado el dilema central, el desafío central electoral, comunicacional, que tiene cada campaña de aquí al día del plebiscito, que es lograr simplificar una cantidad enorme de información gruesa en muchos temas distintos, en nociones muy gruesas y muy sólidas y comunicables, porque las cosas que requieren de demasiada explicación racional son difíciles de comunicar en pantalla. Y eso es particularmente difícil tratándose de un país como el nuestro, que tiene una capacidad infinita, incluso entre sus élites informativas, digamos, de distraerse con cuestiones accesorias. Es temprano en la semana y en el día, pero a lo mejor ponemos en francés, de distraernos con pelotudeces incluso, que no tienes que ver con lo que realmente... Te voy a poner un ejemplo de esto, para graficar lo que quiero decir respecto del proceso constitucional después. Twitter explotó todos estos días, preguntándose cómo es posible que el presidente no haya sabido que John Kerry era John Kerry el que estaba sentado en la punta de la mesa, que si lo conocía, que si no lo conocía, que qué edad tenía el presidente Boric cuando Kerry fue candidato a la presidencia en el 2004, que estaba en el colegio. Eso es completamente secundario. En lo que dijo el presidente, lo grave es que no se acordaba, porque no resulta concebible que no haya sabido, tampoco muy explicable cómo se olvidó, que Estados Unidos era uno de los países que promovían la misma iniciativa en materia de océanos que había promovido con
como la gran estrella, digamos. Claro, que eran En los términos de firmantes propuestas de del viaje. proyecto. No haber sabido que Estados Unidos era uno de los 8 y haber hecho un punto político, no puede ser que no estén, ya verlo. A mi juicio es demasiado más importante eso que la anécdota de si lo conoció, si lo vio, si supo que entró. Nos distraemos con cuestiones secundarias. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay gente que dice, apruebo para reformar. Incluso vi a un constitucionalista, que por tanto uno debiera suponer que ha leído todos estos textos, una entrevista el viernes. Y a mi juicio eso es incomprensible. Mira, hay una norma en el texto que dice, y discúlpenme la necesaria puntualización jurídica, porque sustantivamente lo que dice es que para hacerle cualquier modificación a esta nueva constitución el día de mañana se va a requerir consentimiento de los pueblos indígenas. Acuerdo. Esto no es trivial. El convenio 169 que obliga hoy día a Chile dice que en cualquier materia que afecte a los pueblos originarios hay que consultarles, pero esa opinión, que hay que tenerla en consideración en el proceso, no es vinculante para el resto del Estado de Chile. Esta Constitución dice que no, que se requiere su consentimiento. Se hace, si ellos no quieren, no se modifica. Le entregan el candado. Por ejemplo, si alguien dice, no, después arreglamos este enredo gigantesco, pavoroso a mi juicio, porque puede terminar en cuestiones muy, 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 muy delicadas en nuestro futuro. Esta autorización para empezar a quitarle tierras a unos para dárselas a otros, eso no se modifica sin consentimiento de los pueblos originarios aquí hacia adelante. Es inmodificable. Es inmodificable. Y ojo, porque dice la norma, en todas las materias que les afecten se va a requerir su consentimiento. Que nadie se guíe engaño. Las materias que les afectan son 100% de la Constitución, porque si bien hay algunas normas especiales que alguien puede decir se aplican solo a ellos, todo el resto de la Constitución nueva, obviamente, el resto completo, se aplica también a los pueblos originarios. De manera que este candado lo tienen respecto del 100%. Alguien podría decir, y con esto termino, que las fuerzas políticas organizadas detrás de los escaños reservados, con la representatividad que no tienen, etcétera, etcétera, tienen el candado absoluto que hace imposible esta noción de que la apruebo ahora porque la voy a arreglar después. A mí lo que me angustia, y con esto termino, es que esta sea una cuestión completamente ausente del debate. Se ha planteado, lo he visto en algunos diarios, pero pasa de largo, e incluso constitucionalistas se dan el lujo de dar entrevistas enteras fundadas en esta noción. A uno casi le queda la impresión de que no ha leído el proyecto de constitución, para decir una cosa así. TV Out. Bueno, El mal menor. algunos identificaron ese problema y se especuló que se iba a arreglar en la Comisión de Armonización o de los transitorios y parece que, por supuesto, fue imposible hacerlo. Pero quiero hablar de lo que tú señalaste al inicio. Cuando tú tienes un continuo entre en la disyuntiva, es decir, cuando tú tienes gente que va a aprobar porque le gusta íntegramente la propuesta, gente que va a aprobar porque le gusta mayoritariamente, otra porque le gusta minoritariamente, pero igual piensa que hay que reformarla para pasar a quien quiere rechazar porque quiere darle una segunda oportunidad al proceso constituyente. En fin, tú lo que haces es reducir el dramatismo de la decisión de manera brutal. Al revés del plebiscito del sí y el no del 88, al revés incluso del plebiscito del 25 de octubre del 2020, donde claramente el espacio que mediaba entre el sí y el no, entre el apruebo y el rechazo era gigantesco. Iniciabas un proceso constituyente o lo cancelabas, o le dabas 8 años más a Pinochet en el gobierno o pasabas a una elección popular. Es decir, la disyuntiva era dramática. Y lo que se ha ido configurando es una elección que tiene un continuo y que hay una oscilación posible de un lado a otro gigantesca. Y eso es lo que marca, a mi juicio, la incertidumbre, y eso es lo que define la relevancia que va a tener la campaña.
porque cosas como la que dice Darío, por ejemplo, obviamente son muy relevantes a la hora de tomar la resolución de aprobar para reformar, por ejemplo. ¿Ah? O otros pueden decir que hay datos muy relevantes para tomar la decisión de rechazar para continuar el proceso constituyente. ¿Ah? ¿Cuán asegurado está ese camino? ¿Cuán bloqueado está este otro? Son cuestiones que van a ser objeto de la campaña, y yo diría que elementos decisivos. Pero mi comentario es que eh, esta historia de que tú tengas un continuo entre dos opciones es muy nuevo, es muy inédito. No había un continuo entre las opciones de Boric y Kast. No había un continuo entre el apruebo o rechazo del plebiscito constituyente. No había un continuo entre el sí y el no del 88. Bueno, ahora hay un continuo y hay un espacio ahí y hay una franja no menor que puede caer acá o puede caer allá, y eso hace a la incertidumbre y al estrechamiento, porque Darío tiene razón. eh, Incluso las encuestas todavía dan todas ganadoras al rechazo, y algunas lo dan por una, qué sé yo, acaba de salir el track quincenal de Pulso Ciudadano, de Activa Research, y todavía da, si uno descuenta los que no saben, no responden, 58-42, o sea, amplio, pero es más estrecho de lo que daba la quincena pasada. Y lo que importa es eso, es decir, hay evidentemente una tendencia al estrechamiento de la distancia entre ambas opciones, y por lo tanto un aumento de la incertidumbre. Claro. En todo Darío Paya, caso, perdón, sí, porque lo conversamos aquí hace varias semanas. Eh, Efectivamente se ha producido en esa época lo anunciamos como una posibilidad. Hoy día es un dato, y lo acaba de subrayar Pepe, se ha desdramatizado completamente la opción rechazo, con tanta fuerza que yo creo que viendo los movimientos políticos que eso estaba generando, en gente que a priori se suponía que iban a votar a prueba, y surgían amarillo y otras expresiones de la centroizquierda manifestando toda clase de dudas, es que la campaña del apruebo hace un acomodo, reconoce que está mal esto y dice apruebo para reformarla después. O sea, en ese sentido hay estratégicamente un punto muy importante desde la perspectiva del rechazo. Es la desdramatización y la discusión de si se reforma ahora o después es sobre un supuesto común, de que el texto es malo. Eso no es trivial. Creo que el ajuste que ha hecho el apruebo es probablemente es lógico pero incompleto, porque están consiguiendo que es malo. Eso te genera una dinámica de discusión en que, bueno, obliga a discutir los defectos, de cuán graves son y si se pueden arreglar o no. Perdona, claro, y dependerá sí, mucho entonces de cuánto en la campaña del rechazo está presente la idea del rechazo minoritario, es decir, rechazo para que siga la Constitución vigente, y cuánto en la campaña del apruebo persiste la idea apruebo para aplicar en su integralidad esta propuesta porque me gusta muchísimo. Y bueno, uno ve ahí ya la tensión entre las declaraciones del Partido Comunista y las declaraciones de la presidenta del PPD, que dice, o la del PS, que dice, yo apruebo porque dice Estado social y democrático de derecho, aunque lo demás no me guste, yo apruebo porque eso me es suficiente. ¿Ah? Eso claro. versus quienes van a naturalmente poner por delante las cuestiones claves, que la plurinacionalidad, los sistemas paralelos de justicia, la eliminación del Senado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de eso va a estar en ambas campañas? Eso va a ser determinante. ¿Cuánto las Oye, campañas se dirigen a sus electorados duros? Eso va a ser determinante, porque si el mensaje es hacia los duros, obviamente ahuyenta a los blandos. oye, otro elemento de la campaña, nos acabamos de enterar hoy día lunes, va a ser Michelle Bachelet, que anunció hoy día que estaba iniciando su última sesión, su última reunión plenaria, porque vuelve a Chile. Todo indica que volvería hacia fines de agosto, es decir, justo para la última semana o las últimas 2 semanas de campaña por el apruebo, y todo indicaría que Michelle Bachelet va a venir muy
con muchas ganas de apoyar la campaña de la prueba, porque además hoy día el presidente Boric le hace una calurosa bienvenida, le pone bienvenida, de vuelta, en fin, con mucho cariño. Darío Paya, ¿cuánto puede influir Michelle Bachelet? ¿Cuánto puede mover la aguja, crees tú, en la campaña? Dos comentarios al respecto. Uno podría decir como un punto de referencia para esa discusión, ¿cuánto movió la aguja el anuncio con bombo y platillo y fanfarria previa de hace 3 semanas, un mes, de la presidenta Bachelet, de que dijo apruebo? No pasó nada, absolutamente nada. Segundo comentario, imagínate que ella no hubiese dicho nada y hubiese alguna tensión dramática, de manera que cuando llegase a Chile estuviésemos todos pendientes de lo que va a decir a los pies de la escalera del avión, y que se consiguiera además bajar de una escalera para que fuera muy visible. No hay nada de eso, porque 3, 4 meses antes ya sabemos lo que va a decir. Es más, técnicamente la campaña del rechazo podría trivializar hasta el infinito. Por trivializar digo, transformarlo en un dato ya conocido y ya asumido, que no tiene ninguna novedad. Tú podrías llevarlo al extremo de poner en la campaña el rechazo a la presidenta Bachelet diciendo esto de manera de restarle cualquier impacto ulterior. La pregunta es cuánto afecta o no ella como referente con su opinión a los votos que están en juego. Yo creo que poquito, pero en fin, va a depender de qué se diga, de cómo se diga, desde qué punto de vista hable. No me gusta, hay que arreglarlo después, si le da credibilidad a esa noción, no tenemos idea de lo que va a decir. Te diría, por las razones que di al principio, no creo que sea un factor ni determinante ni demasiado influyente. Ok, Pepe, Bachelet en Chile, ¿cuánto mueve la aguja? Yo me imagino que el que está en la campaña de la prueba prefiere a Bachelet en Chile y liberada que Bachelet en el exterior. Evidente. Ahora, nunca como ahora había habido tan pocas personas esperando la opinión de sus líderes para saber qué determinación electoral tomar. Ese es el otro extremo. Y luego hay que poner el foco en el electorado que efectivamente pudiera estar indeciso. Y yo creo que no es precisamente el bacheletismo duro. O sea, aquellos electores que pudieran ser muy sensibles a la opinión de Michelle Bachelet ya están definidos. Yo creo mucho más incidente, por ejemplo, Lagos, y su opinión, que por supuesto es una opinión que respecto de la cual la gente podría dudar qué va a hacer Lagos. En cambio, claro, respecto de Bachelet, ya nadie duda qué va a hacer Bachelet, porque además ella misma lo explicitó muy tempranamente. En consecuencia, lo que incide más son aquellos liderazgos que no se han expresado. Por ejemplo, esta semana o la próxima, me imagino yo, el Grupo Amarillos tomará su decisión y la explicitará. ¿Quiénes van a estar en esa foto? Eso es relevante. ¿Quiénes van a atreverse a salir al ruedo y comunicar que, siendo de centro izquierda, están por no aprobar porque prefieren darle otra oportunidad al proceso constituyente? Esas cuestiones son, creo yo, más relevantes, aunque tengan menos altisonancia, por supuesto, pero son más relevantes, ¿sabes por qué? Porque apuntan directamente al núcleo de indecisos. Claro. Oye, y una nota en la misma línea, digamos. Si tú te fijas en el anuncio de hoy, ¿qué se encarga de agregar el comunicado, la información? Que no va a buscar ser candidata presidencial nuevamente. Tú lo sabes mejor que nosotros, Eduardo, no hay nada más poderoso en el planeta que una pregunta que tiene respuesta pendiente. Entonces yo creo que uno de los problemas adicionales que tiene ella como vocera de la prueba, sobre todo si llega al final, es que no sería raro que la pregunta, porque ya sabemos que está por la prueba, la pregunta y la especulación que se entale en torno a ella en esos días es, bueno, ¿a qué vuelve? ¿Va a ser candidata presidencial? ¿Qué va a hacer? Ya una vez se fue, ya una vez dijo que cuando volviera no iba a ser candidata y fue candidata y fue electa. La pregunta es súper válida y no sería raro que la pregunta con tensión dramática a su regreso sea esa.
Interesante, muy interesante. Es la noticia del día, probablemente se va a estar hablando de esto, así es que no había cómo eludirla para nosotros en nuestro podcast electoral. Todo lo que tiene efecto electoral nos importa en este ámbito. Así es que Darío Paya y Pepe Out, muchas gracias de nuevo, que tengan buena semana, nos vemos el próximo lunes. Ustedes también, chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.